¿Sabes cuál es el primer tratado internacional de derechos humanos? ¿Sabes que este año se cumple el 75 aniversario de su aprobación? Sobre esta y otras preguntas estaremos haciendo algunos análisis que creemos que pueden ser de utilidad para todos los que se preocupan y luchan por los derechos humanos. Este año se cumple el 75 aniversario del primer instrumento internacional de derechos humanos, y que pese a que lo que muchos podrían pensar no es la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948, sino un tratado aprobado el día anterior, es decir, la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio. Y esto nos dice mucho, porque cuando la colectividad internacional se dio cuenta que tenía que regular lo relativo a los derechos humanos, tuvo que partir de la triste constatación de que debía comenzar por sancionar su violación más grave, como es el caso del genocidio. Y en este sentido, quisiéramos destacar como elemento más trascendente de la Convención es que la Corte Internacional de Justicia señaló en una decisión de 1951 que las disposiciones de la Convención son ius cogens. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las disposiciones de este tratado son de obligatorio cumplimiento, incluso aunque el país de que se trate no lo haya suscrito. Y esto habla entonces de la importancia que tiene para la comunidad internacional la lucha contra este terrible delito. Y por eso vamos a hacer algunas consideraciones sobre lo que es el contenido de la convención, cómo se llegó a ella y cuáles son las aplicaciones que al día de hoy ha tenido esta convención. El 9 de diciembre de 1948, en la ciudad de París, luego de terminada la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que aprobó la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, sin que tuviera votos en contra y con la sospechosa ausencia de Sudáfrica, un hombre recibía felicitaciones de los embajadores de todo el mundo, respondiendo apenas con un breve gracias, sin todavía asimilar, luego de años de esfuerzo y mucho dolor, que había logrado el primer tratado de derechos humanos de la historia. Ese hombre, ahora en muchos textos apenas un pie de página, se llamaba Raphael Lemkin. Este abogado polaco fue un hombre excepcional en muchas dimensiones. Fue un intelectual amante de la investigación jurídica, que luego de su doctorado y hasta su escape de la Polonia invadida, publicó un libro anualmente en diversas ramas del derecho. Llegó a dominar 12 idiomas, lo que le permitió escapar de Polonia, entre otras cosas, disfrazándose de campesino e imitando un dialecto rural para que los soldados rusos no lo detuvieran por sus orígenes burgueses. Huyó vía Lituania a Suecia y allí en pocos meses aprendió el sueco y dio clases en la universidad, donde se dedicó a recopilar toda la normativa nazi de discriminación y persecución. Posteriormente, en un trayecto sorprendente, llegó a los Estados Unidos para dar clases en la Universidad de Duke. Luego de ese largo recorrido, no dejaba solamente su natal Polonia, sino también a su familia, de los que 49 de sus miembros, incluyendo sus padres, fueron víctimas del Holocausto. Solo sobrevivieron él y su hermano. Ya en Estados Unidos se dedicó a escribir un libro sobre el gobierno del eje en la Europa ocupada para denunciar las atrocidades que allí se estaban cometiendo, preocupado cómo estaba al constatar cómo el derecho era utilizado como arma de persecución y de destrucción y no como medio para alcanzar la justicia. Ante esto, Lemkin en su obra, publicada en 1944, crea el término genocidio para describir, según sus palabras, un plan coordinado de diferentes acciones tendientes a la destrucción
de los cimientos esenciales de la vida de los grupos nacionales con el objetivo de aniquilar a tales grupos. Con este aporte, Lemkin denuncia y lucha porque los responsables sean juzgados. En esa labor de cabildeo logra ser asesor de Robert Jackson, quien seguía al fiscal en los juicios de Nuremberg, y aunque logra que a los líderes nazis se les imputara por el delito de genocidio, los mismos no fueron condenados por sino por lo que se denominó en ese momento crímenes contra la humanidad y contra la paz. A partir de allí, luchó por la aprobación de la Convención contra el Genocidio y puso todo su empeño para que así fuera, al punto de quedarse sin dinero, teniendo que pedir prestado para invitar un almuerzo a algún embajador y hasta siendo objeto de un complot por parte de sus amigos en la ONU de que al menos comiera una vez al día. Y la lucha no fue menor, tuvo que defender desde el propio concepto de genocidio hasta la necesidad de que la lucha contra el mismo fuera uno de los mandatos del Consejo de Seguridad. En la mayoría de los casos tuvo éxito, en otros tuvo que ceder, como por ejemplo a la oposición de la Unión Soviética de considerar como supuesto de genocidio la persecución política, que por ello fue excluida por razones que ahora para nosotros son más que evidentes. En su ardua lucha tuvo una modesta ayuda de un venezolano, antiguo rector de la ULA, el embajador Pérez Perosa, quien fue el que le envió un telegrama avisándole que se iniciarían las discusiones de la Convención en París, y quien además hizo una pequeña propuesta en la definición jurídica del concepto de genocidio, finalmente aprobada. Sin embargo, la mayor contribución del embajador Pérez Perosa fue la redacción del preámbulo de la Convención, que fue aprobada sin cambio alguno, un luminoso grano de arena en medio de una tragedia descomunal. Esto lo debemos recordar con mucha tristeza en estos aciagos tiempos en donde la llamada diplomacia venezolana vota en contra de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que buscan proteger a los pueblos contra el genocidio. Pero volviendo a Lemkin, debemos decir que la lucha fue tan grande y agotadora que luego de aprobada la convención, su salud le pasó factura y estuvo hospitalizado 3 semanas. Y por supuesto, su labor no terminó allí, pues su nueva misión fue lograr el mayor número de ratificaciones posible para que el tratado entrara en vigencia, cosa que finalmente ocurrió en enero de 1951 y luego de que fuera el tratado con más ratificación. En la actualidad hay 152 estados que lo han hecho. En ese mismo año de 1951, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva del 28 de mayo de ese año, declaró los principios básicos de la Convención como jus cogens, es decir, como de obligatorio cumplimiento, incluso para los estados que no lo hubiesen suscrito. Así entonces tenemos que algo que en 1941 todavía no tenía nombre, pasó, gracias a Lemkin, no solo como algo con identidad propia, sino que además su condena pasó a ser parte de aquellas normas de cumplimiento obligatorio de universal reconocimiento. Esto, compañeras y compañeros, es cambiar la historia. En el 75 aniversario de la aprobación de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, vamos a dar algunos tips sobre la misma.